No es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. ¿Qué voy a hacer cuando deje de trabajar? ¿Qué va a pasar con mi pensión? En la vida no hay nada seguro, pero lo que sí es seguro es que en Capital estaremos presentes, manteniéndote informado y ayudándote a saber cuánto dinero has aportado tú y en cuánto lo hemos multiplicado en el tiempo. Capital, líder sostenido en rentabilidad en el largo plazo en los últimos 5 años. La cantidad de noticias de la semana pueden ser solo la punta del iceberg. Por eso el sábado seguimos la señal y nos sumergimos en lo profundo de los negocios para entender, analizar, decidir y prepararse para lo que viene. Suscríbete a Señal DF en df.cl. En la semana lo sabes, el sábado lo entiendes en profundidad. Muy buenos días a todos quienes están presentes y a todos quienes nos ven a través de la señal de df.cl. Mi nombre es Paula Vargas, soy la subdirectora de Diario Financiero y en esta oportunidad les doy la bienvenida a todos a este segundo encuentro que hacemos de la mano de AFP Capital y que básicamente quiere relevar el tema de las pensiones, de la reforma, la implementación. Ya este es un ciclo que cumple su segundo año, donde hemos conversado el año pasado durante todo el 2024 acerca del debate de lo que fue la reforma previsional y este año, obviamente, su implementación. Son los temas a tratar en esta oportunidad. Y justamente el tema que vamos a abordar hoy día es la reforma de pensiones, crecimiento y mercado de capitales y cómo se conjugan exitosamente estos tres factores. Para eso, aquí tenemos un gran panel. Don Vittorio Corvo, economista y expresidente del Banco Central de Chile, muy bienvenido. Don Alejandro Puente, coordinador de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda, muchísimas gracias también, que ha tenido un rol muy relevante también en esta reforma. Y por supuesto Renzo Bercelli, dueño de casa en esta oportunidad y también gerente general de AFP Capital, que también ha estado muy encima y por supuesto muy protagonista de esta reforma de pensiones. Así que, bueno, yo antes de iniciar la conversación, sí voy a hacer... me había olvidado comentarles que en esta oportunidad Renzo nos acompaña porque lamentablemente nuestro invitado de hoy, Mauricio Larraín, tuvo un inconveniente de último momento y no va a poder estar en esta iniciativa, pero en este foro que posteriormente comenzaremos a debatir. Así que lo dejo con ustedes, sí, para una bienvenida, unas palabras de bienvenida a Macarena Larraín, que ella es gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad de AFP Capital, que nos dará también unas breves palabras. Maca. Paula, muchas gracias. Aprovecho a través tuyo y en nombre de AFP Capital agradecer también a todo el equipo de Diario Financiero que hace posible que hagamos estas conversaciones y estas reflexiones. Para AFP Capital, que es una empresa que hace parte de Sur Asset Management, es que es el mayor gestor de activos en pensiones en América Latina, es importante generar estos espacios con invitados como los de hoy día. Quiero agradecer también a Alejandro, a Vittorio y por supuesto a Renzo también que se incorpora hoy en el panel para poder discutir este tema que nos convoca y que creemos que es importante acercar. Sabemos que hay distintas miradas, pero desde la perspectiva técnica creo que sí podemos llegar a ciertos acuerdos, a poder empujar que estos temas finalmente reditúen en un beneficio de bienestar para todas las personas en Chile y para nuestro desarrollo. Por lo tanto, lo que nos convoca hoy día es este diálogo, esta reflexión, que no me cabe duda que va a ser muy, muy bueno. Y agradecerles a todos quienes están acá también en forma presencial y, por supuesto, a quienes se conectan hoy día y que pueden escuchar esto a través de streaming online. Así que sea una muy buena conversación, Paula. Gracias. Muchas gracias, Maca, por tus palabras. Y bueno, antes de iniciar esta conversación, sí contarles un poquito del contexto. Bueno, como decía Maca, nosotros desde el año pasado estamos haciendo esta charla. Básicamente son debates debates muy técnicos, debates también con un sentido de realidad de lo que se viene con la reforma de pensiones, las expectativas que tenemos respecto de ella y en el fondo el camino que viene para que justamente se cumpla el objetivo de que es aumentar el ahorro para tener mejores pensiones. Justamente con esta finalidad, bueno, estamos hablando de una reforma que es la mayor y la más profunda de los últimos 40 años, tiene muchísimas aristas, desde su promulgación, desde su aprobación y después promulgación han pasado apenas unos meses y ya tenemos varias normas, una veintena de normas nuevas, muchas en consulta, nueva institucionalidad.
justamente el mes de agosto y lo iniciamos con hitos muy relevantes. Por un lado, debutó la cotización adicional con cargo al empleador, esta primera alza de 1%, donde 0,1 se va directamente a cuentas individuales y 0,9, como todos ustedes saben, tendrá como destino el Seguro Social que será gestionado por el Fondo Autónomo de Protección Previsional, que también inició formalmente, digamos, su operación inició formalmente, se constituyó formalmente este 1 de agosto. Y luego en las últimas horas también hemos tenido novedades al respecto en términos de que se adjudicó finalmente la asesoría para la construcción de un nuevo régimen de inversión de las AFP. También un aspecto clave en la implementación de esta reforma. En fin, ¿qué les quiero decir? Son varios hitos muy importantes que se han concentrado en unos pocos meses y en una semana hemos tenido todas estas noticias, todas estas novedades. Por lo tanto, lo que da cuenta de que, claro, se vienen cambios profundos, son 36 meses aproximadamente hasta estar totalmente en régimen esta reforma, y vienen muchos desafíos por delante. Y ese es el contexto en el que nos ubicamos hoy día, ¿ya? En esta conversación, donde vamos a hablar de la reforma, su implementación, su impacto en el crecimiento y en el mercado de capitales y cómo se conjugan estos factores. Para eso, como yo les decía, estamos con este panel y vamos a partir con Alejandro, quien ha estado muy de cerca también, ha seguido muy de cerca esta discusión. Y quería preguntarte ahí, Alejandro, ¿cuáles son las expectativas que desde el Ministerio mismo, cuáles son las expectativas en general que ustedes tienen del impacto de la reforma de pensiones, particularmente en el mercado de capitales? ¿Cómo lo ven desde Hacienda? Bien, primero que nada, muchas gracias por la invitación a este interesante foro, importante foro. Y respecto a tu pregunta, por supuesto que lo primero a repetir es que nos tomó más de 10 años hacer esta reforma. Hubo, como saben todos, varios intentos, 2 intentos en las administraciones de Michelle Bachelet, de Sebastián Piñera, y finalmente logramos este proyecto de ley que se aprobara, se convirtiera en ley, con la contribución de distintos actores. Fueron aportes transversales que hicieron posible esto y que se hicieran cambios relevantes respecto a la propuesta original. Ahora, yendo específicamente a tu pregunta, son varios los aspectos relevantes para el mercado de capitales de esta reforma. En primer lugar, por supuesto que va a aumentar la profundidad del mercado de capitales. Sabemos lo que significó los 3 retiros en términos de reducción de esa profundidad y los efectos que tuvo sobre el funcionamiento del mercado de capitales, las tasas de interés, particularmente las tasas largas. Bueno, eso de alguna manera va a comenzar a recuperarse con la aprobación de esta reforma. Y nuestra estimación es que alrededor de 20 años va a tomar un aumento de 10% del PIB los fondos de pensiones. Ese es un primer efecto, por supuesto es un estimado, pero que de alguna manera va a permitir recuperar lo que se perdió o parte de lo que se perdió con los retiros. Aquí también habría que precisar que la implementación, la entrada en régimen es un poquito más larga. Toma aproximadamente 9 años, o son 9 años para que se complete el proceso de aumento de la cotización adicional. Y de forma tal que eso hace que, por supuesto, no sea tan rápida la recuperación de los recursos que se perdieron producto del retiro de los fondos de pensiones. Ese es un primer impacto en el mercado de capitales, por supuesto, que es de primer orden. En segundo lugar... Pero es más de largo plazo, en el fondo. Es de largo plazo, mediano y largo plazo. Y en segundo lugar, el traspaso desde los multifondos a los fondos generacionales también va a ser relevante en términos de la composición, eso que se llama el glide path, va a cambiar, va a determinar que probablemente no requiramos tener tanta liquidez en los fondos, inversiones de más largo plazo, probablemente con más rentabilidad,
y sin la posibilidad de estarse moviendo de un fondo a otro, cosa que también de alguna manera conspiró para la rentabilidad de los fondos en lo que tenemos hasta el presente. Eso va a ser otro factor también relevante desde el punto de vista del mercado de capitales. Y finalmente, para mencionar los aspectos que me parecen más importantes, con esto se debiese alejar los desafíos, riesgos para el sistema de pensiones que implicaron los retiros. Hay más certeza, hay un respaldo transversal al sistema, y en consecuencia eso también es un aspecto bien relevante. Es decir, que se vaya recuperando adicionalmente la confianza, porque realmente pasamos a tener un sistema más genuinamente mixto, donde algunas de los problemas que existían con el régimen que tenemos actualmente, bajas pensiones, se empiezan paulatinamente a corregir. O sea, es positivo, digamos, obviamente tener más ahorro en mediano a largo plazo, el cambio de fondos generacionales también va a tener un impacto en esa senda, y por supuesto la certeza jurídica que da una mirada mucho más de largo plazo y da certezas también a los inversionistas y por supuesto a las empresas y a las administradoras que confían en el sistema, me imagino. Y a las personas. Y a las personas, que es lo más importante en este caso. Ahora, Vittorio, tenemos desafíos más inmediatos, digamos. Crecimiento es uno de ellos, ¿ya? Todo el impacto, básicamente estoy hablando del impacto que quedó después de los retiros, ¿ya? Ya vamos 5 años de los primeros retiros, un poquito más puede ser, ya se me van las fechas. Me acuerdo 5 años de la pandemia, así que tienen que ser 5 años los retiros de todas maneras. Y nos dejó una huella profunda, digamos, en términos de todo lo que generó para el mercado de capitales y para, por ejemplo, los créditos hipotecarios también, las tasas, en fin. Recuperar esta senda de crecimiento, la necesidad de profundizar el mercado de capitales y la urgencia de tener más ahorro y para tener mejores pensiones. ¿Cómo deberían alinearse a nivel país, digamos, una visión más estratégica? ¿Cómo deberían alinearse estos tres frentes? Gracias por la invitación. O sea, no hay duda que si no tenemos más crecimiento, va a ser muy difícil. Incluso aquí hay pasivos para el Estado que también surgen de la reforma. Eso también las personas, para que tengan buenas pensiones, tienen que tener buenos salarios, tienen que tener buenos empleos, y eso no se hace por decreto. Eso es lo que se requiere. Lo primero que se requiere es preocuparse del crecimiento. O sea, y yo creo que la reforma tiene la ventaja que sacó de la discusión algo que estuvimos discutiendo por mucho tiempo. Y aquí se llegó a un acuerdo. Cuando se llega a acuerdo, no fue el mejor para uno, no fue el mejor para el otro, pero al final un acuerdo después de 10 años, y eso hay que celebrar. Pero ahora hay que se despejó ese camino, preocupémonos en forma seria de cómo retomamos el crecimiento. Y para retomar el crecimiento hay muchos caminos. Pero todos parten por primero preocuparse de las cosas que afectan el crecimiento. El crecimiento sale de crear un ambiente menos incierto para la inversión y más favorable para la inversión. Y en eso en Chile hemos retrocedido mucho. Con tasas de inversión del 23% es muy difícil crecer 3 o 4%. O sea, el crecimiento chileno en términos per cápita ha ido cayendo década a década. O sea, crecíamos al 3,7 del 2003 al 2013. Crecimos igual del 93 al 2013, 3,7 per cápita. Y la última década crecimos al 0,7. Entonces, con 0,7 no van a haber buenos recursos a pagar elementos de esta reforma de pensiones, como muy bien lo establece el Consejo Fiscal Autónomo. Aquí hay pasivos que está asumiendo el Estado, especialmente muchos de ellos que tienen que ver con la PGU, con el financiamiento de los nuevos beneficios. Los beneficios de que se hace cargo el Estado. Entonces yo creo que primero retomar el crecimiento. Y ahí, o sea, si tenemos que restablecer el Estado de Derecho, o sea, que la gente tenga confianza para poder desarrollar proyectos cuya maduración toma mucho tiempo.
todo lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de que hoy día se ha creado una palabra que cuesta encontrarla en el diccionario, que es permisología, pero la permisología no es un problema solamente de leyes, sino que es un problema de cultura. O sea, hoy día los mandos medios están empoderados para su poder surge de poner restricciones. O sea, hay que cambiar, es un cambio casi cultural. Entonces, las regulaciones hay que cumplirlas, pero hay que evaluarlas también. Hay algunas que son de hace 100 años y se crean otras encima y se crean otras encima. Entonces tenemos primero crear, despejar el camino, podar el jardín para que se puedan ver las plantas. Las plantas que queremos ver es la inversión, el espíritu empresarial, en eso tenemos que trabajar. Segundo, si sube solamente la inversión, necesitamos también ahorro, porque si no vamos a tener un desbalance en las cuentas externas, y ese desbalance nos crea. En forma sostenible podemos financiar déficit en cuenta corriente entre el 2 y el 3% en forma sostenible. Eso viene con inversión extranjera directa. Pero más que eso nos va creando vulnerabilidad. Y en el mundo que tenemos hoy día es tremendamente vulnerable. Entonces hay que crear condiciones para subir el ahorro. Y eso para subir el ahorro, la primera condición es que el sector público deje de ser un sector deficitario. Y tenemos hoy día, ¿no es cierto?, tenemos varios años ya de déficit estructurales, y para adelante las presiones son mucho más fuertes. Si consideramos una gran institucionalidad que hemos avanzado en Chile, es el Consejo Fiscal Autónomo, que hace la pega. Entonces necesitamos a alguien independiente que vea esto. Y el Consejo Fiscal Autónomo nos muestra hacia adelante los riesgos que tenemos en la sostenibilidad fiscal, incluyendo el buen informe que hizo sobre esta reforma, las implicancias de esta reforma, dónde están las luces amarillas, no son rojas todavía. Entonces tenemos la parte de ahorro público. Y tenemos que pensar en cómo esto nos va a contribuir, la reforma de pensiones nos va a contribuir a subir la tasa de ahorro. El régimen va a subir entre 1,5 y 1,8 las estimaciones que se tienen, entre 1,5 y 1,8 del PIB. Pero con eso no basta, porque nosotros tenemos que saltar la tasa de inversión en el trabajo que me tocó participar del puente, la tasa de inversión entre 27 y 30%, para llegar a esa tasa de inversiones que son las que tienen países del ingreso per cápita nuestro hoy día, que han sido capaces de crecer al 4 o 5%. Nosotros planteamos crecer al 4%, pero para crecer al 4% necesitamos una tasa, hay varias combinaciones, pero una tasa de inversión que sea más cercana al 28, 29, que es la que tenemos hoy día, 23, son 5 puntos más. Entonces eso requiere trabajar en eso. Y también en ahorro hay muchas cosas que hay que hacer aparte de la reforma de pensiones. Hay que pensar en otro elemento para promover el ahorro. Hay elementos, no solamente crear incentivos para ahorrar para pensiones, sino que para ahorrar para enfermedades médicas, para enfermedades de salud, para otras cosas, crear otros incentivos al ahorro. También los fondos más generales, que no sean a través de las empresas, parecido a lo que se tiene en los países avanzados. Entonces yo creo que el colectivo, que lo llamamos en Chile, ese no ha operado bien todavía, y hay formas de crear organizaciones para que eso también opere. Eso va por el ahorro y por la inversión. Pero también hay problemas en la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo en Chile, los cambios demográficos, ¿qué significa? Los cambios demográficos también. Claro, el cambio demográfico. O sea, todas las proyecciones son que el crecimiento surge de inversión, trabajo y hacer las cosas, combinar esos dos factores en forma más productiva, que es la productividad total de factores. Bueno, la productividad total de factores depende, entre otras cosas, también de la inversión, pero también necesitamos trabajo, y el trabajo viene también. El trabajo tenemos que hacer mucho en Chile desde el punto de vista de que, dado los cambios demográficos, esta reforma de pensiones tiene efectos negativos en el empleo formal, que no hay duda, porque sube el impuesto al trabajo, si uno cree, porque hay parte que no queda para el trabajador. Entonces también hay que crear condiciones para emplear en forma formal a la gente, pero también la gran contribución por el empleo va a venir por mejorar el capital humano de los trabajadores, y eso se requiere hoy día más que nunca con los problemas que tenemos, con los avances que tenemos en inteligencia artificial y digitalización. Y para mejorar eso necesitamos mejor capacitación, pero también necesitamos en forma importante para los trabajadores mejorar los del futuro,
mejorar la educación. Un problema que nosotros hemos abandonado por muchos años, o sea, la educación temprana, la educación media y también la educación técnica, para que esa gente, necesitamos que esa gente nos ayude a suplir el hecho que el empleo no crece mucho y también para adaptar las nuevas tecnologías. Hay tremendas oportunidades. Entonces, si no crecemos, el resto va a ser música. Vamos a tener este problema de pensiones de nuevo en poco tiempo, porque la gente no va a tener empleo. Entonces la pregunta número uno es cómo retomamos el crecimiento. ¿Cómo crecemos? Exactamente. Entonces tenemos crecimiento, certeza jurídica, más inversión, más ahorro y bueno, asumir también todos estos desafíos que nos trae el mercado laboral hoy en día, que no solamente tiene que ver con cambios demográficos, sino también tiene que ver con cambios tecnológicos. Y por lo menos esta reforma, como digo, en la parte de ahorro, esto la gente hace tiempo que discutíamos que con 10% que uno ahorre es difícil tener una pensión decente, dado que teníamos otros problemas. Teníamos el problema que estaba cayendo, que está envejeciéndose la población, viviendo más la gente, ya no alcanzaba con el 10. O sea, ese problema no hemos hecho cargo en parte, pero si no nos hacemos cargo del crecimiento, no nos va a servir mucho. O sea, tenemos muchos desafíos por delante. Renzo. Renzo y Alejandro, esta pregunta es un poquito para los dos desde sus perspectivas distintas en cuanto a la aproximación, tú desde el gobierno y Renzo desde el mundo privado. Alejandro y Renzo, ¿cómo ven un poco? A ver, depende de cómo se implemente la reforma de pensiones, va a ser clave también para ver cómo va a impactar o de qué manera va a impactar el mercado de capitales, ¿cierto? Ahora, Renzo, ¿cuáles tú ves que son los elementos claves de la implementación que, por ejemplo, ustedes están mirando desde la industria? ¿Qué elementos ahí tú crees que van a ser claves? Pensando que en el tema mercado de capitales, después podemos ver el tema ahorro y rentabilidad de los fondos, pero claro, y las pensiones, pero solamente en la profundidad del mercado de capitales. Ahí, ¿cuáles tú crees que son los elementos que hay que observar o con mayor detención o que la industria está observando respecto a la implementación? Sí. Para nosotros hay que observar lo que todavía no está definido, ¿ya? Porque la reforma, si bien, por ejemplo, ahora en agosto parte el aumento de cotización, en septiembre el aumento de la PGU y en enero empiezan los beneficios del Seguro Social, de bono por año cotizado y el bono por expectativas de diferencia de expectativas de vida para las mujeres. Hay varias definiciones que todavía no están definidas y que pueden tener un impacto muy importante, no solo en el mercado de capitales, sino que también en las pensiones, y que tiene que ver todo lo relacionado con el régimen de inversiones. Esta migración de 5 multifondos a al menos 10 fondos generacionales, con un nuevo régimen de inversión, con fondos generacionales que hay que definir cuál es la alocación de activos que tiene que tener cada uno de esos fondos y esa transición a través del tiempo, que es lo que Alejandro hablaba del glide path. Y sin duda cómo se defina eso y cómo sea la transición de los actuales multifondos a esos nuevos esquemas, eso sin duda puede tener impactos muy importantes en el mercado de capitales, en los precios de muchos activos financieros también, en las tasas de interés, que al final puede redundar en mayores restricciones incluso para poder adquirir una vivienda si es que las tasas suben. O sea, dependiendo cómo se haga pueden haber muchos impactos. Pero a nosotros nos preocupa, además de eso, que esas definiciones ojalá vengan a realmente aumentar las pensiones, porque además del cambio de fondos generacionales hay un tema de licitación de stock que creemos que no aporta a mejorar pensiones, hay temas de definiciones de bandas de premios y castigos también, hay definiciones de comisiones máximas, o sea, son muchas cosas que quedaron los grandes titulares, algunos anunciados en la reforma, y se tienen que empezar a definir a lo largo de los siguientes meses y que ojalá que haya una perspectiva técnica en las definiciones, porque de lo contrario podemos estar afectando el mercado de capitales, pero lo más importante para nosotros es que podemos estar afectando las pensiones. Desde tu perspectiva, Alejandro. Quería primero comentar brevemente Por supuesto. las palabras de don Vittorio sobre el tema de crecimiento. Me parece que hizo un resumen muy preciso de lo que fue el documento El Puente, un documento que yo de verdad recomiendo leerlo, es bien interesante, tiene muchas sugerencias para de alguna manera impulsar el crecimiento.
un documento hecho también por un grupo transversal de expertos, de economistas, y que creo que tal vez lo más relevante del mismo es que muestra que el tema del crecimiento no es algo sencillo, que no existe una bala de plata para resolverlo. Y estas explicaciones del estancamiento que hemos sufrido en los últimos 10 años, simplistas, que dicen que fue por la reforma tributaria del 2014, de alguna manera son plenamente refutadas por este documento, que nos dice, básicamente nos habla de 3 dimensiones relevantes para impulsar el crecimiento, que tienen que ver con la famosa contabilidad de los factores productivos por el lado de la oferta, y que, como decía don Vittorio, bueno, tienen que ver con la acumulación de capital, el trabajo y la productividad total de los factores. Y lo que se plantea en cada una de esas dimensiones en este documento muestra lo complejo que es la tarea, que realmente incluso poder crecer cerca del 4% como está planteado ahí, tiene desafíos enormes en cada una de estas dimensiones. Bueno, simplemente eso... como reafirmar también la necesidad de que esto es coincidir central, lo importante que es el crecimiento y cómo tenemos que concentrarnos en un montón de temas para poder reimpulsarlo. Y después, bueno... Volviendo a la implementación propiamente tal. Volviendo al tema de la implementación, yo coincido también con Renzo en términos de que hay muchas cosas que están todavía por definirse. Pero yo agregaría que hay dos palabras claves respecto a la implementación. Uno es gradualidad y la otra es flexibilidad en la implementación. Más allá de que hay aspectos centrales que están por ser definidos, algunos por el Banco Central, como son los límites estructurales, otros en el régimen de inversiones, que ayer supimos que Mercer va a hacerse cargo de esta tarea. Sí. Más allá de eso, bueno, sabemos que es un periodo largo la implementación, de que recién en el año 2027 vamos a tener el régimen de inversiones, de los fondos de pensiones, que recién en el 2029 vamos a empezar a funcionar con los fondos generacionales y con los premios y castigos que están definidos respecto al benchmark del régimen de inversiones y que, por lo tanto, hay gradualidad en la implementación, pero además están definidas una serie de opciones en términos de poder permitir flexibilidad a la hora de fijar el para ti es clave el que sea gradual y que también permita y que no sean tan rígidos. Por ejemplo, hablemos de los límites o bandas, qué sé yo, que exista esa flexibilidad para el régimen que se construya o el modelo que se construye. Sí, y eso está definido en la propia ley. Después, también mencionado por don Vittorio, las sugerencias que hizo el FCA, bueno, habría que decir que de las 11 sugerencias que hizo, 6 se aplicaron completamente. Entre ellas, por ejemplo, una verificación, por ejemplo, en el caso del FAP, cada 3 años de la sostenibilidad en el largo plazo, hablando por largo plazo de 75 años, y la posibilidad de ajustar los parámetros de los beneficios que entrega este fondo. Vale decir que hay una serie de definiciones que de alguna manera le dan gradualidad y flexibilidad a la implementación y abordan los riesgos que se han advertido, al menos por los... Más allá de que, como dice Renzo, hay varios temas clave, como es el régimen de inversiones, como son las definiciones que tiene que hacer el Banco Central sobre los límites estructurales, que hay que conocerlos y que debiesen conversar unos con otros para poder tener una transición suave hacia los fondos generacionales. Si bien está, te parece adecuado por lo que desprende de tus palabras el tema de la gradualidad, que te pareciera razonable hacer esta transición de a poco y no de un día para otro, y también con cierta flexibilidad. ¿El cronograma que está fijado te parece que es el adecuado, digamos, para no tener impactos mayores o generar mayores distorsiones en el mercado de capitales? Yo diría que sí.
también habría que diferenciar dependiendo del tema del que estamos hablando. Por ejemplo, en el caso del FAP es mucho más exigente. El FAP ya en junio del año que viene debiese estar el régimen de inversiones bueno, operando. que ya están recaudando desde allá. Ya se está en el proceso de definición del régimen, o sea, por lo menos están iniciándose los estudios para tenerlo aproximadamente en marzo del año que viene, con anticipación a la implementación propiamente de ese régimen en el caso del FAP. Hay todo un trabajo con distintos organismos públicos para ir realizando esa labor antes de que esto se licite, es decir, la administración de los fondos. Inicialmente lo haría la Tesorería General de la República, como saben. Y si hablamos más bien de el sistema de pensiones con los fondos generacionales, los plazos son más largos, pero efectivamente ya hay un trabajo que se está haciendo en distintos ámbitos. Puedo mencionar, por ejemplo, algo en lo que he estado directamente involucrado, que es el Consejo de Estabilidad Financiera, donde se creó un grupo de trabajo para discutir y abordar y anticipar los riesgos para el mercado de capitales que implica la implementación de estos fondos generacionales. Y entre ellos están precisamente el traspaso de los multifondos a los fondos generacionales, los posibles efectos que puede tener esto en el mercado de capitales, el tema de las licitaciones, que es otra novedad, licitaciones del stock de cotizantes. Eventualmente, en esta revisión que ustedes, este monitoreo que están haciendo permanentemente y todas las entidades que están participando, ¿existe también espacios para ir ajustando, por ejemplo, tiempos o adecuando, digamos, si es que por eventualmente algún u otro factor podría o riesgo que detecten les haga sentido cambiar un poquito los plazos, por ejemplo? Déjame mencionarte solo uno. Con respecto a la flexibilidad que decía anteriormente, los límites que se fijen, hay la posibilidad de ajustarlos y fijar límites transitorios hasta el año 2030, de manera tal de que no haya mucho impacto en el mercado de capitales. Es decir, se va a conocer con bastante anticipación el régimen de inversiones, cómo va a ser el glide path del nuevo sistema, y va a haber flexibilidad en la aplicación de muchos de estos límites hasta el año 2030. Es decir, que estamos hablando de un periodo de transición bastante largo para poder, de alguna manera, mitigar los efectos sobre el mercado de capitales. Además, hay algunas definiciones, como es el hecho de que no tienen que ser muchos de los instrumentos que van a tener que trasladarse de unas compañías a otras, no tienen que transarse en el mercado, van a poder ser de alguna manera traspasados sin tener que afectar el mercado de capitales en este traspaso. Bueno, habrá que mirar con detalle cómo va evolucionando esa parte que es tan central para el mercado de capitales, como es el régimen de inversión y cómo se va construyendo y el modelo que queda. Vittorio, usted mencionó anteriormente los desafíos de sostenibilidad, los que había advertido el Consejo Fiscal Autónomo. De hecho, bueno, Alejandro acá nos aclara que tomaron varias de las recomendaciones incluso, pero aún así, ¿cómo evalúa la viabilidad del sistema previsional como está construido ahora, como se ha aprobado, sin comprometer el ahorro interno ni la sostenibilidad fiscal en el largo plazo? Claro, o sea, si pensamos... Más allá de las recomendaciones que dio el Consejo. Si pensamos, esa es una luz amarilla, en el sentido que en los últimos años la sostenibilidad fiscal se ha ido estresando porque llevamos en Chile ya muchos años de déficit estructurales. Hemos tenido solamente 2 años de los últimos 25, hemos tenido superados estructurales, o sea, ajustados por el ciclo económico. Los fondos soberanos que teníamos hoy día están en niveles muy bajos. Entonces no hay duda que aquí hay riesgos que, como digo, se mitigan en parte siendo cuidadoso de considerarlos desde el comienzo,
pero no hay duda que hay riesgo para adelante en los cuales la sostenibilidad fiscal se puede seguir deteriorando. Si pensamos la deuda ha crecido en forma importante, partimos de muy abajo, ¿no? Eso nos deja hoy día todavía que tenemos respiro, pero ahora aquí estamos asumiendo otra responsabilidad. Entonces, con bajo crecimiento, la sostenibilidad fiscal va a estar cada vez más estresada, porque aquí estamos tomando más responsabilidades y la mejor forma de recaudar ingresos es con crecimiento. El resto ya hemos experimentado mucho con reformas tributarias y no hay mucho que obtener de ahí. Lo que hay que sacar, ese limón no se puede seguir exprimiendo, especialmente si no queremos aumentar la base. O sea, mucha gente queda exenta en Chile comparado con otros países. Comparamos siempre con la OECD, todas. Nosotros en lo que es impuestos personales empezamos con niveles de ingresos muy altos. Entonces, si no hay otra fuente para eso, la única fuente principal de ingresos es crecimiento. Entonces, de nuevo, la sostenibilidad fiscal se ha ido deteriorando y aquí hay un riesgo nuevo. Entonces, yo creo que el riesgo para esta reforma y para muchas otras es que no enfrentemos este problema, porque ahora para adelante hacemos proyecciones que vamos a respetar el techo, pero eso requiere, vamos a ver cómo nos movemos, porque crecimiento del gasto público de cero los próximos años. Quiero verlo al que llega al poder. O sea, las cuentas fiscales están débiles. Entonces yo creo, ¿dónde está el principal riesgo? Creo que hay dos riesgos. Primero, el problema de implementación. O sea, aunque muchas cosas pueden ser graduales, pero uno tiene hoy día una estructura de inversiones y cómo hay que conocer desde antes cuál va a ser la meta en varios años para que las empresas puedan seguir ajustándose. No sacamos nada que esa nos digan el día en la noche antes que empiece el sistema, aunque tengamos mucho tiempo para hacerlo. Hay que anunciar el PAS desde el comienzo, porque eso tiene implicancia en las inversiones hoy día. Entonces yo creo que es una cosa. Y el otro riesgo grande que veo yo, aparte de todos los problemas de implementación, ¿qué pasa con los activos alternativos? Que hay contratos y son de inversiones largas. Uno dice, bueno, eso los vamos a traspasar. Quiero ver cómo hace ese traspaso. O sea, todas esas cosas, hay que ver la letra chica. Hay que ver la letra chica. Esa es la micro. Pero yo creo que el riesgo más grande, aunque repito, el riesgo más grande es la sostenibilidad fiscal. O sea, esto tiene más presión sobre los recursos del Estado. Y sin crecimiento muy difícil. Nos comprometimos a una pensión garantizada universal bastante generosa, y hemos ido agregando cosas. Entonces, yo creo que el principal riesgo es la sostenibilidad fiscal. Perfecto. Renzo, vamos a cambiar un poquito el giro, más allá del crecimiento, que ya nos quedó claro que es como central, digamos, para poder avanzar en todos, no solamente en materia de sostenibilidad fiscal, sino también en la sostenibilidad del sistema en su conjunto. Pero ya yéndonos al tema de cómo se están preparando, digamos, cómo ves tú que deberían prepararse el sistema financiero para evitar estas tensiones derivadas del traspaso de justamente los multifondos a los fondos generacionales. ¿Cómo estás viendo tú que se está dando esa conversación? Y porque me imagino yo que, bueno, ustedes tienen una directa relación con varios actores del sistema. Sí, los impactos, Alejandro decía que esto va a ser gradual, ¿no es cierto? Va a tener flexibilidad. Los impactos finales van a depender efectivamente de esa gradualidad y también del modelo finalmente que tengan los fondos generacionales. Porque nosotros en FP Capital hemos evaluado distintos modelos de fondos generacionales, cómo funcionan en Estados Unidos, en México, en Australia, y hemos hecho varias simulaciones de cómo está hoy día el sistema distribuido por los distintos tipos de activos y cómo podría ser en distintos escenarios. Y la verdad que la realidad es bastante distinta. Lo importante es remarcar de que dependiendo cómo queden estos glide path, estos nuevos fondos generacionales, las alocaciones en distintos activos puede ser en algunos más, en algunos menos, y sobre todo en los activos locales, el tamaño que tienen los fondos de pensiones en Chile tiene un tamaño muy relevante para la profundidad del mercado. Por eso es importante la gradualidad que decía Alejandro, porque de lo contrario pueden haber ciertas afectaciones en los precios. También es importante que si se llega a conocer cómo va a ser esa gradualidad y cuáles van a ser los movimientos que van a tener que hacer los fondos de pensiones, eso también le da oportunidades a otros actores del mercado a anticiparse, lo que se llama el front running. Por eso creo que es muy importante que
que se evalúen distintos modelos, que se evalúen los impactos que puede tener en las composiciones de los multifondos y con ello ir definiendo la gradualidad y cómo se va transitando en los cambios. Y como decía Alejandro también, el establecimiento de límites más flexibles, de límites transitorios, porque no va a ser fácil. No es fácil pasar de fondos generacionales de multifondos a fondos generacionales. Eso ya significa internamente traspasos de muchos activos que claramente no van a pasar por el mercado, pero sí tienen ciertas complejidades, sobre todo los activos alternativos, incluso dentro de una misma FP, de pasar de multifondos a fondos generacionales, ya tiene ciertas complejidades y puede incluso tener ciertos reparos de algunas gestoras extranjeras. Y en un año después vamos a tener que hacer otro traspaso por la licitación de stock a nuevos entrantes. Y eso, la verdad que, si bien los tiempos son, como decía Alejandro, para algunas cosas pueden ser holgados, considerar que hay dos transiciones de multifondo a fondos generacionales, que eso ya significa traspaso de activos, y al poco tiempo traspaso eventualmente a otra nueva institución, nosotros lo vemos bien desafiante. ¿Tú crees que es muy poco ese tiempo? ¿Cuánto más debería ser? ¿O cuán holgado debería ser ese espacio? Lo que pasa es que en los activos alternativos se habla mucho de que pueden ser complejos traspasarlo o no. Es una realidad completamente distinta a traspasar una acción, claro, un fondo de inversión, porque hay mucha complejidad legal. Ahí se requiere la participación y la aprobación del gestor. O sea, nosotros podemos tener la mejor de las intenciones, pero el gestor puede tener 10 motivos distintos para decirte que no. Puede tener el motivo, por ejemplo, que nosotros hoy día en casi la mitad de las inversiones que tenemos todavía compromisos pendientes. O sea, hemos hecho las inversiones, pero quedan compromisos y promesas por seguir efectuándose. El gestor, primero que nada, tiene que estar de acuerdo con aceptar el nuevo sujeto de crédito, que sea otra entidad la que le va a pagar. Hay restricciones desde el número de aportantes que puede tener un fondo. Es distinto que yo hoy día tenga 5 multifondos con una inversión, pasar al menos 10, o sea, voy a duplicarle el número de partícipes al gestor, y si el día de mañana parte de esas inversiones se la pasa un tercero, estoy pasando de 5 a 20. Y el gestor tiene límites legales de número de aportantes. Por lo tanto, hay muchas restricciones, no solamente operativas, sino que normativas en las jurisdicciones de los gestores que hacen que esto sea complejo, más allá de los tiempos. Se ve desafiante entonces esa parte de la construcción de esa parte del régimen de inversión, el nuevo régimen de inversión. Alejandro, hablemos también un poquito de la institucionalidad, ¿ya? Recientemente el superintendente Walter Macías enfatizó la necesidad de mejorar el gobierno corporativo de la Superintendencia de Pensiones, básicamente porque hoy día concentra mucho más poder, con todos los cambios que implica esta reforma. A su juicio, ¿cómo cree que debería ser esta nueva institucionalidad o hacia dónde mirar? Digamos, no estamos hablando de que vamos a crear una nueva institucionalidad, sino que hacia dónde mirar o qué modelo mirar, porque efectivamente para tener, digamos, esta garantía y mejorar el gobierno corporativo de una entidad tan central como hoy en día es la Superintendencia de Pensiones. Bueno, el mismo Osvaldo Macías, siendo superintendente, ha propuesto que sea colegiado, que de alguna manera replique lo que hemos estado haciendo con Banco Central, con la CMF, y desde el Ministerio de Hacienda tenderíamos a concordar con esa visión. Pensamos que efectivamente un cargo que implica definiciones tan relevantes para el mercado de capitales y en general para el funcionamiento de la economía, responsabilidad de una sola persona, es tal vez un riesgo que es mejor no correr y pasar a un sistema colegiado, a un consejo. ¿Y eso es algo que ustedes como gobierno van a impulsar desde ahora o lo van allá a delegar para el próximo? La verdad es que faltan pocos meses y la agenda está, por decirlo menos, algo congestionada. Tenemos el presupuesto entre medio. Es muy difícil pensar en cambios muy sustanciales. Pero al menos dejar sobre la mesa que es relevante hacerlo. Es que yo tendería a pensar que hay consenso en esto. Yo creo que hay bastante consenso en términos de es tan relevante el sistema de pensiones para el mercado de capitales, es tan grande
su impacto en el mismo, que mejorar el gobierno corporativo del mismo. Pienso que hay consenso en ese sentido. Vittorio, hablamos un poquito acerca de lo central que era el crecimiento, de cuáles son las condiciones para que esta triada de crecimiento, reforma de pensiones, profundidad del mercado de capitales sea virtuosa, ¿ya? ¿Cuánto tiempo tú crees que con esta nueva reforma podríamos coincidir también con los tiempos que se han estimado para volver a tener esa profundidad en el mercado de capitales y volver a tener, por ejemplo, no sé, ¿por qué no hablar de las tasas que teníamos para los hipotecarios previo a la pandemia? Primero voy a hacer lo mismo que Alejandro, voy a opinar lo que dijo Alejandro. No puedo estar más de acuerdo con Alejandro del gobierno corporativo. Yo creo que una cosa tan delicada como administrar pensiones no la puede hacer, no puede estar a cargo de una sola persona. Eso tiene que ser un consejo. Hace un tiempo atrás yo propuse que podía ser a lo mejor en la misma Comisión de Mercado Financiero, porque tiene mucho que ver con el mercado financiero. Claro, lo dijo acá mismo. Entonces, pero yo diría que tiene una tremenda ventaja. Un amigo mío que llegó a presidente del Banco Central de Israel estaba aterrorizado que las decisiones tenga que tomarlas él. O sea, Stanley Fischer. Entonces Stanley Fischer convenció al primer ministro: oiga, ¿por qué no se hace un gobierno colegiado? Entonces, él era el presidente, o sea, él tenía el mandato donde dice: ¿cómo voy a tomar yo la decisión solo? Sé mucho de macro, pero no puedo tomarla con gente que depende de mí. Necesito tener un consejo donde la gente no tenga miedo en hacer sus puntos de vista. Y convenció al primer ministro y cambiaron la ley del Banco Central, y el Banco Central es colegiado ahora en Israel. Entonces, yo no puedo estar más de acuerdo que esto no se puede dejar a la mano de un solo inspirado. Esto tiene que estar en un consejo, que se discutan las cosas. Yo muchas veces entré a la reunión de política monetaria en el Banco Central, de forma de tomar una ducha fría en la casa, pensando en una decisión de política monetaria. Después una conversación donde participa el staff, los consejeros. Uno cambia porque escuchó otros puntos de vista que no lo había considerado antes. O sea, entonces yo creo que es muy importante tener un consejo, especialmente una cosa tan delicada como las pensiones, ¿okay? Entonces yo creo que ese es un punto de partida importante. Segundo, profundizar el mercado de capitales nos va a tomar mucho tiempo. Le quitamos el 20% del producto en forma irresponsable que se retiró cuando estábamos discutiendo otras reformas, cómo mejorar las pensiones, y de repente le dimos un manotazo y retiramos 20% del PIB que estaba acumulado en fondos. Entonces, ahí ese daño va a tomar mucho tiempo en reconstruirlo. O sea, entonces, yo creo que eso, lo único que podemos hacer para eso es pensar en otras formas de promover el ahorro. O sea, entonces, el ahorro colectivo, como dije al comienzo, ahorro para otras cosas, entonces con algunas ventajas tributarias, muchas de esas cosas también están discutidas en el puente. Entonces yo creo que hay que darle más otros elementos para hacer eso. Y hay muchas cosas hoy día que se ha avanzado en teoría del comportamiento, que hace que hayan elementos que pueden hacer más atractivo acumular. Entonces, la acumulación va a haber que hacerlo, pero el mercado va a seguir golpeado por mucho tiempo, porque y el costo se pagó directamente cuando vimos qué pasó con las tasas hipotecarias. Y entonces, y ahora que vemos, lo más probable es que vamos a tener años muy difíciles en la parte internacional por los grandes cambios que se están dando hoy día en todo lo que es el orden internacional, que va a tener repercusiones por mucho tiempo. Entonces, en este caso, hay que mirar hacia adentro, ¿sí?, y seguir claramente cómo ordenamos la casa. Si nos avisan que viene una tormenta, ¿cómo ordenamos la casa? No pensar que no venga la tormenta viene. La tormenta afuera viene también, preocupémonos internamente. Internamente lo que tenemos que hacer es otras medidas para ir profundizando el mercado de capitales, donde claramente ahorramos muy poco. Ahorramos muy poco en Chile hoy día comparado con cualquier país exitoso, y si queremos dar otro salto en crecimiento, tenemos tasas de ahorro muy bajas. Tasas de ahorro 20, 21% del PIB no es. Y donde si cualquier cosa el ahorro del Estado ha caído, pero también es muy bajo el ahorro de las personas. Los únicos que ahorran bien son las empresas, y tienen un impuesto muy alto a las utilidades, su principal fuente
de financiamiento de inversiones el ahorro. Entonces, y ese ahorro hoy día hay un impuesto muy alto a las utilidades que en el futuro, en todas las propuestas últimamente, todavía hay conciencia que el 27 es muy alto, entonces se discute si es 23, entonces en eso hay bastante conciencia. Pero lo otro, claramente, el mercado de capitales va a tomar mucho tiempo y esto va en la dirección correcta, pero esto ya no se puede reconstruir muy rápido. No hay atajos. No hay atajos. Bueno, ahora no tenemos la posibilidad de hacer, estoy mirando la hora para que tenemos la posibilidad de hacer una última pregunta y voy a tomar un poco, algunos de ustedes hablaron, en algún momento mencionaron el tema del 10%, de la licitación del 10% del stock de afiliados, que es un aspecto que mucho más resistido por la industria, lógicamente. Y quisiera hacer una pregunta a los tres, digamos. ¿Cómo ven ustedes que esta licitación, cómo se ha dado esta discusión, digamos, en lo que terminó? Y si crees que cuáles son los elementos positivos y negativos que podrían tener justamente esta medida y el impacto en el mercado de capitales. Tú algo nos mencionaste, Renzo, no sé si quisieras profundizar algo más allí respecto del impacto que podría tener esta licitación de stock. Sí, yo creo que es una mala política pública, porque no mejora pensiones. Lo que busca una licitación de stock es bajar las comisiones, y uno cuando escucha su argumento tiene que decir, ¿por qué bajar las comisiones? Si uno se remonta al informe de la Comisión Bravo hace 10 años atrás, el informe decía que las comisiones del sistema de pensiones de Chile eran cercanas al promedio de otros países. Cuando uno mira el último informe de la OCDE de diciembre del 2023 que hace mención a esto, después de los retiros, dice que las comisiones en Chile son un poquito más altas, como consecuencia de los retiros, que el promedio de los países de la OCDE, pero está en rangos razonables. Y un poco más alta porque, a consecuencia de los retiros, bajó de manera importante el saldo administrado. Por lo tanto, uno se tiene que preguntar, ¿qué ocurre con bajar las comisiones? Lo único que ocurre es bajar el sueldo líquido de las personas. Pero, lamentablemente, el foco no se puso con la relevancia que nosotros creemos en la rentabilidad, que es lo que finalmente logra mejorar las tasas de reemplazo, la relación entre las rentas de la gente y las pensiones que tiene. Y lamentablemente la licitación de stock perjudica la inversión en activos alternativos, que son los activos que en el mediano y largo plazo uno espera que, por ser menos líquidos, menos fáciles de transar, hay un premio, hay un mayor retorno. Y la licitación de stock inhibe de alguna forma la inversión en activos alternativos, y eso va a redundar muy probablemente en que los retornos que puedan tener los fondos de pensiones en el largo plazo sean menores. Por eso a nosotros nos parece que es una mala política pública, porque va en la dirección contraria de mejorar pensiones. Y busca otras cosas que, cuando uno mira opiniones de técnicos, no es la opinión de FP Capital, sino que la Comisión Bravo, la OECD, dice que las comisiones en Chile están en torno al promedio. Por lo tanto, me parece que se trata de atacar un problema que la evidencia muestra que no es tal, y se termina afectando el retorno a largo plazo de los multifamiliares. La rentabilidad. Alejandro, ¿cuál es tu visión respecto de este punto en particular? Bien, yo aquí voy a tener que discrepar. Por supuesto, para eso estamos, ¿no? Bueno, no me sorprende, esto lo han sostenido los actores del mercado, y sabemos la razón de la licitación del stock. Y es que efectivamente la teoría del comportamiento muestra que muchas veces la gente no responde a esas diferencias de precio. Es el caso que se observa claramente en el sistema de pensiones, del sistema de pensiones chileno. Y esto es fácil de verlo por las diferencias sustanciales en las comisiones que existen entre unos y otros actores. Si efectivamente no fuese factible hacer la operación con comisiones más bajas, como algunos que se han ganado las licitaciones, no del stock, sino que sí, de los nuevos entrantes cada 2 años, esto efectivamente contradice esa opinión. Por lo demás, no es solo una opinión desde el sector público y de quienes estuvieron detrás de esta reforma, sino que también hay especialistas. Por ejemplo, puedo mencionar a Salvador Valdés, que ha sido uno de los defensores y proponentes
del tema de las licitaciones. Creo, por lo demás, que varias de las cosas que buscaban reducir las comisiones, como era, por ejemplo, separar la industria, desaparecieron, y este es como el último elemento que contribuía precisamente a reducir las comisiones. Y con relación a qué es lo que debe compararse más bien la rentabilidad, si uno observa la rentabilidad a largo plazo, es fácil comprobar que realmente no hay diferencia de rentabilidad entre los distintos actores. ¿No crees que vaya a haber un impacto significativo en ese sentido? ¿Ustedes no lo advierten de la manera que lo le expone como riesgo aquí? Yo en el esquema que teníamos actualmente claramente no se daba. Pienso que hay un espacio para mejorar, particularmente con los desvíos respecto al benchmark que se defina, los premios y castigos. Pienso que ahí los incentivos están también orientados de alguna manera a incentivar mejores rentabilidades, pero pienso que la licitación del stock también aporta por el lado de las comisiones a mejores pensiones. ¿Vittorio? Yo creo que esa es la ley que tenemos hoy día. Ahora hay que preocuparse de la implementación. O sea, en la implementación hay que tener mucho cuidado que en estas licitaciones de stock que están en la ley hoy día, que no creen dificultades tremendas que terminen afectando la rentabilidad, y que eso va a afectar a todos los que contribuyen con las pensiones. O sea, yo creo que el problema está hoy día en la implementación. O sea, la implementación yo creo que es una operación riesgosa en la transferencia, especialmente los activos de largo plazo, pero también otros activos hay que cambiar las carteras, contratos y todas las cosas. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en la implementación, y yo creo que ahí está hoy día el meollo del problema. O sea, pues el diseño del régimen de inversión es clave. ¿Perdón? El diseño del régimen de inversión. Claro, fundamental. Y también cómo se va a hacer la transición. Bueno, especialmente los activos alternativos. Bueno, hemos llegado lamentablemente al fin de esta conversación. Ha sido muy interesante. Muchísimas gracias por todas sus visiones. Yo creo que nos ha quedado muy claro el desafío que queda por delante en materia de implementación. La construcción del régimen de inversión es clave también para mitigar los riesgos y para también tener mayor certeza de hacia dónde va y también llegar a cumplir los objetivos de esta reforma, que es mejorar las pensiones para todos y todas. Así que muchísimas gracias a cada uno de nuestros invitados. Renzo, por apoyarnos en esta oportunidad. Muchas gracias, Alejandro. Voy a actuar de bombero usted. Bueno, pero lo hizo muy bien, así que además siempre muy claro, muy asertivo con tus comentarios. Alejandro también, muchísimas gracias por darnos también mayor claridad respecto de cómo avanza y cómo lo ven desde el gobierno y desde el Ministerio de Hacienda, cómo ha sido esta transición y este cambio que va a haber en materia de pensiones. Y también, por supuesto, a Vittorio Corvo, que bueno, es innegable todo lo que nos aporta su visión más macro respecto de cómo conjugar estos tres factores: reforma de pensiones, profundidad de mercado de capitales y el crecimiento, que es clave para que esta triada realmente sea virtuosa. Así que muchísimas gracias a quienes nos acompañaron, a quienes nos vieron a través de la señal de DF.cl. Y bueno, a nombre de AFP Capital y Diario Financiero, muchísimas gracias también a todos los que están aquí presentes, y nos vemos en un próximo encuentro. No es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. ¿Qué voy a hacer cuando deje de trabajar? ¿Qué va a pasar con mi pensión? En la vida no hay nada seguro, pero lo que sí es seguro es que en Capital estaremos presentes, manteniéndote informado y ayudándote a saber cuánto dinero has aportado tú y en cuánto lo hemos multiplicado en el tiempo, con el respaldo de Sura, una compañía con más de 23 millones de clientes en América Latina. La cantidad de noticias de la semana pueden ser solo la punta del iceberg. Por eso el sábado seguimos la señal y nos sumergimos en lo profundo de los negocios, para entender, analizar, decidir y prepararse para lo que viene. Suscríbete a Señal DF en df.cl. En la semana lo sabes, el sábado lo entiendes en profundidad.